Hola a todos los amantes de las buenas historias. Bienvenidos de nuevo a Historias Asombrosas. Hoy tenemos un plato fuerte, un relato que nos lleva a entender cómo un hombre llegó a ser uno de los personajes más temidos e influyentes de la historia. Vamos a desgranar la vida, el camino al poder y el final de Adolf Hitler. Es un viaje intenso y necesario para comprender el pasado. Acompáñanos en esta aventura histórica. Los orígenes en Braunau am Inn. La historia de Adolf Hitler, un hombre que pasó de la miseria a convertirse en uno de los tiranos más sanguinarios de la historia, comienza en un pequeño pueblo de la Alta Austria, Braunau am Inn. Allí, en 1889, nació este bebé que nadie habría imaginado capaz de semejante crueldad en el futuro. Su padre, Alois Hitler, un funcionario de aduanas, deseaba que siguiera sus pasos, pero el joven Adolf albergaba sueños muy distintos. Quería ser artista. Esta vocación chocó frontalmente con la voluntad paterna, generando tensiones y, según el testimonio de su hermana Paula, castigos físicos que Hitler, incluso de niño, soportaba con estoicismo. La juventud en Viena y los sueños artísticos frustrados. La muerte de su padre en 1903, cuando Hitler tenía apenas 13 años, le dio la libertad que anhelaba para perseguir su sueño artístico. En 1907, con 18 años, se trasladó a la vibrante capital Viena con la firme convicción de ingresar en la prestigiosa Academia de Bellas Artes. Mostró algunos de sus dibujos de la época, convencido de su talento. Sin embargo, la Academia, conocida por su estricta selección, lo rechazó en 2 ocasiones. El motivo, falta de originalidad y la ausencia de trabajo de preparación. Para Hitler, este revés fue un golpe devastador, el peor momento de su vida, que le generó vergüenza y humillación. Poco después del primer rechazo, una nueva tragedia sacudió su vida. Su madre, Clara Hitler, a quien adoraba, falleció de cáncer en diciembre de 1907. La muerte de su madre lo marcó profundamente. Pasó días enteros junto a su lecho y la dibujó por última vez en sus momentos finales. Hitler la consideraba la única mujer a la que amó de verdad. Llevó una foto de ella consigo hasta su propia muerte. A pesar de su creciente antisemitismo, Hitler mostró una singular gratitud hacia el médico judío que trató a su madre, el Dr. Bloch, a quien años después, ya como Führer, perdonaría la vida y permitiría emigrar a Estados Unidos, refiriéndose a él como un judío noble. Sumido en la depresión tras la pérdida de su madre, Hitler llevó una vida bohemia en Viena. No trabajaba ni estudiaba, se levantaba tarde y se fue quedando sin dinero. En 1909 se encontró sin hogar, durmiendo en bancos y albergues para hombres. Subsistía vendiendo acuarelas y postales a turistas. Fue durante esta época de marginación que comenzó a gestarse y radicalizarse su antisemitismo. Culpaba a la élite, y especialmente a los judíos, de su fracaso y de los problemas de la sociedad. Viena, una ciudad con una importante población judía, era en ese entonces un foco de antisemitismo virulento. Aunque en Mein Kampf afirmó que su odio a los judíos se desarrolló en Viena, los historiadores cuestionan la veracidad de algunas de sus afirmaciones autobiográficas, considerando el libro más una herramienta de propaganda para construir su propio mito. La Primera Guerra Mundial y el despertar político. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914, ofreciendo a Hitler, entonces ciudadano austriaco, una aparente salida a su vida sin rumbo. Se alistó como voluntario en el ejército alemán, sintiendo que esta guerra le daría la oportunidad de forjar una identidad. Sirvió como mensajero en el frente occidental en Francia, una labor peligrosa, pero esencial. La derrota de Alemania en 1918, mientras Hitler se recuperaba en un hospital tras un ataque de gas, fue una tragedia personal que lo devastó. Al igual que muchos alemanes, creyó en la puñalada por la espalda, culpando a enemigos internos con los judíos como principal chivo expiatorio de la derrota y de la firma del humillante Tratado de Versalles.
Para seguir en el ejército tras el fin de la guerra, en un contexto de agitación revolucionaria en Múnich, Hitler fue reclutado como agente de propaganda para contrarrestar las ideas bolcheviques entre las tropas. Su habilidad para hablar, aunque no para debatir, lo hacía un candidato ideal para difundir el nacionalismo. Recibió formación en la Universidad de Múnich, donde las lecciones de economía de Gottfried Feder, cargadas de antisemitismo virulento, ejercieron una poderosa influencia en él y le ayudaron a forjar su propia doctrina radical. En agosto de 1919, su odio a los judíos se había convertido en una obsesión que plasmó en una carta, su primer texto antisemita, donde los describía como parásitos y llamaba a su eliminación. Esta carta fue la primera vez que Hitler reveló su intención de un antisemitismo organizado por el Estado, buscando la erradicación de los ciudadanos de ascendencia judía de Alemania. Ingreso al Partido Obrero Alemán y ascenso político. En septiembre de 1919, en una cervecería de Múnich, conoció a Anton Drexler, líder del pequeño y radical Partido Obrero Alemán. El programa del partido, que abogaba por la unificación de los alemanes y la retirada de la ciudadanía a los judíos, resonó en Hitler. Animado por su superior en el ejército, se unió al partido y se convirtió en propagandista a tiempo completo, financiado con fondos secretos. Su carrera política había comenzado. El 16 de octubre de 1919, pronunció su primer discurso ante el DAP en la Hofbraukeller de Múnich, cautivando a la audiencia con su oratoria. Pronto se convirtió en la estrella del partido, que pasó a llamarse Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Hitler trabajaba meticulosamente en sus discursos, como un actor ensayando entonaciones y gestos. Sus discursos eran radicales, criticando el Tratado de Versalles, la democracia y culpando a los judíos de los problemas de Alemania. Esta retórica, que resonaba en una Alemania sumida en dificultades económicas, atrajo a miles de nuevos miembros al partido. En 1921, el antiguo vagabundo se convirtió en el líder del partido nazi, con la ambición de dirigir toda una nación. En la década de 1920, Hitler residía en un apartamento en la Tierstraße de Múnich, un lugar que, aunque inofensivo en apariencia, fue testigo de su ascenso. Irónicamente, el propietario del edificio era un judío llamado Hugo Erlanger. Erlanger describió a Hitler como una persona agradable en los encuentros casuales en la escalera, sin imaginar que años después sería una víctima de sus políticas antisemitas. Efectivamente, tras el ascenso de Hitler al poder, el edificio de Erlanger fue vendido a la fuerza, y él mismo fue enviado al campo de concentración de Dachau en 1938, aunque logró sobrevivir y recuperar su apartamento tras la guerra. El ascenso de Hitler fue meteórico en 1922. Sus reuniones, a menudo tumultuosas, requirieron la formación de una organización paramilitar para su protección, las SA, o divisiones de asalto. Compuestas principalmente por exsoldados y lideradas por Ernst Röhm, las SA se convirtieron en un grupo de matones que se enfrentaban a oponentes políticos en las calles y que serían fundamentales en el camino de Hitler hacia el poder. La constante presencia del partido nazi en la prensa, a menudo por sus excesos, llevó a Hitler a buscar una vía violenta hacia el poder, un golpe de Estado. Inspirado por la marcha sobre Roma de Mussolini y aprovechando la crisis económica e hiperinflación en Alemania, consideró que el momento era propicio. El 8 de noviembre de 1923, Hitler irrumpió en una cervecería de Múnich, donde se reunían miembros del gobierno bávaro, y los tomó como rehenes, declarando que la revolución alemana había comenzado. Con el apoyo de sus 2000 hombres de las SA, estaba seguro de poder tomar el poder. Sin embargo, a pesar de un aparente acuerdo inicial para marchar sobre Berlín, las autoridades bávaras retiraron su apoyo. A la mañana siguiente, Hitler y el general Ludendorff lideraron una marcha que terminó en un enfrentamiento armado con la policía.
La policía disparó contra los manifestantes, matando a varios. El guardaespaldas de Hitler se interpuso, recibiendo 11 balas y salvándole la vida. Este fue uno de los casi 11 atentados que Hitler sobreviviría a lo largo de su vida. Tras el golpe fallido, Hitler huyó y se refugió en una casa en Uffing am Staffelsee. Fue encontrado 2 días después por la policía. Al ver a los agentes, intentó suicidarse con un revólver, pero Helene Hanfstaengl se lo arrebató de la mano, salvándole nuevamente la vida. Fue arrestado el 11 de noviembre de 1923, creyendo que era el fin de su movimiento y de su liderazgo. En 1924, Hitler, junto a Ernst Röhm y Ludendorff, fue juzgado por traición en Múnich. Hitler utilizó el juicio como una plataforma para presentarse como el salvador de la patria. Consciente de que algunos jueces simpatizaban con su causa y con la prensa cubriendo sus discursos, convirtió el juicio en un acto de propaganda. Fue condenado a 5 años de prisión en Landsberg, pero solo cumpliría 13 meses en condiciones privilegiadas, considerado un prisionero de honor que recibía visitas y regalos. Durante su estancia en prisión, Hitler aprovechó el tiempo para sistematizar sus ideas en un programa político. Con la ayuda de Rudolf Hess, escribió Mein Kampf, Mi lucha, una autobiografía idealizada que buscaba construir su figura como héroe. En el libro expuso su ideología ultranacionalista, la supuesta superioridad de la raza germánica y, de forma virulenta, la necesidad de eliminar a los judíos, a quienes calificaba de parásitos, gérmenes y alimañas. Utilizó la palabra erradicar para describir el destino que preveía para ellos. También delineó su política exterior expansionista, buscando la unificación de los territorios de habla alemana y la expansión hacia el este, lo que, en esas pocas líneas, parecía presagiar la Segunda Guerra Mundial. El libro era una advertencia. Si Alemania no tomaba esas medidas, la nación se extinguiría. Tras su liberación en diciembre de 1924, Hitler era un hombre transformado, convencido de su papel como salvador de la nación. Decidido a conquistar Alemania, pero esta vez por la vía democrática, Hitler entendió que podía utilizar la democracia como un medio para alcanzar sus fines y luego desecharla. En 1929 se mudó a un lujoso apartamento en Múnich, un reflejo de su creciente poder y de las donaciones recibidas de grandes fortunas alemanas y de las regalías de Mein Kampf. Con considerables fondos a su disposición, organizó campañas electorales masivas viajando en avión y celebrando múltiples mítines al día, una novedad en Alemania. Hitler se convirtió en un actor político principal, seguido por los medios, utilizando estratégicamente la prensa, grabando y vendiendo sus discursos, e incluso cobrando entrada a sus mítines para financiar el partido. En sus discursos llenaba de promesas a sus electores, utilizando lemas grandilocuentes como «haremos que Alemania sea grande, haremos que Alemania vuelva a trabajar». Prometía revisar el Tratado de Versalles y, de forma alarmante, disolver los otros 32 partidos políticos, algo que, sorprendentemente, no pareció alarmar al público. La popularidad del partido nazi creció exponencialmente, pasando de un 3% de los votos a finales de los 20 a convertirse en el partido más grande del Parlamento en 1932. Este ascenso fue impulsado en gran medida por la Gran Depresión de 1929, que dejó a millones de alemanes desempleados y a un país endeudado y amargado por la derrota en la Primera Guerra Mundial. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler alcanzó su objetivo. Fue nombrado canciller de Alemania. El pequeño agitador bávaro se había convertido en el hombre más poderoso del país. Su único obstáculo restante era el presidente del Reich, Paul von Hindenburg. Una vez en el poder, Hitler no perdió tiempo en establecer una dictadura. El incendio del Reichstag, en febrero de 1933, sirvió como pretexto para suspender libertades civiles y perseguir a los comunistas. De hecho, tenemos un video en el canal que cuenta esta estrategia para sembrar terror, así como pasó el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Pásenlo a verlo después. Desmanteló las instituciones de la República, censuró la prensa y con la ley habilitante se hizo con el poder legislativo.
En los meses siguientes, todos los demás partidos fueron disueltos y se abrió el primer campo de concentración en Dachau para opositores políticos. Con el poder afianzado, Hitler se centró en hacer de Alemania la nación más grande. Convirtió el país en un gran centro de obras públicas, construyendo ferrocarriles y carreteras, aunque con fines militares, preparando al país para la guerra. Tenía claro su objetivo, una nueva guerra europea. Para asegurar el apoyo del ejército, Hitler necesitaba deshacerse de las SA, que, lideradas por Ernst Röhm, se habían convertido en un estado dentro del estado y aspiraban a integrar el nuevo ejército alemán. La noche de los cuchillos largos, en junio de 1934, fue la sangrienta purga en la que Hitler eliminó a los líderes de las SA, incluyendo a Röhm, en el hotel Hanselbauer de Bad Wiessee. Esta masacre aseguró el apoyo del ejército y allanó el camino para su gobierno absoluto. Poco después, en agosto de 1934, tras la muerte de Hindenburg, Hitler asumió también la presidencia y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, concentrando todo el poder. A partir de entonces, su principal objetivo fue el rearme de Alemania en secreto, violando el Tratado de Versalles. La guerra era una obsesión para Hitler, la base de su programa y un valor en sí misma. Visitó fábricas de armas en secreto y en 1936 dio el primer paso audaz al enviar tropas a Renania, una región desmilitarizada, sin que Francia ni Gran Bretaña reaccionaran. Esta falta de respuesta fue vista como una victoria y un impulso para Hitler. Tomémonos una breve pausa. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarnos. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, te invito a suscribirte para seguir compartiendo relatos asombrosos como este. Gracias y continuamos. La consagración para Hitler llegó en 1938 con el Anschluss, la anexión de Austria, haciendo realidad su sueño de unir a las naciones de habla alemana. Desde su retiro en los Alpes bávaros, el Berghof, que se convirtió en su segunda cancillería, Hitler planeaba futuras conquistas. Creía que dondequiera que se hablara alemán era territorio alemán. En septiembre de 1938, en el Acuerdo de Múnich, consiguió la anexión de los Sudetes checoslovacos. Francia y Gran Bretaña creyeron haber evitado la guerra, pero Hitler se sintió privado de la guerra que anhelaba y estaba decidido a desatarla. 2 días después, las tropas alemanas marcharon hacia los Sudetes sin resistencia, en lo que se conoció como la Guerra de las Flores. La persecución de los judíos y el preludio del Holocausto. Mientras planeaba la conquista de Europa, Hitler sembraba el terror en su propio país, intensificando la exclusión de los judíos. La Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938, marcó un punto de inflexión en la persecución, con la destrucción de sinagogas y negocios judíos. Miles de judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. En un discurso en enero de 1939, Hitler predijo el exterminio de los judíos europeos en caso de una guerra mundial, sentando las bases del Holocausto. En el Berghof, su residencia favorita, Hitler recibía a importantes visitantes y manipulaba a miles de visitantes que acudían a verlo, proyectando una imagen de cercanía con el pueblo, a pesar de mantener en secreto su relación con Eva Braun, quien solo era conocida por su círculo más cercano. Eva, a pesar de las apariencias de felicidad en las películas que filmaba, sufría por la distancia emocional de Hitler e intentó suicidarse en 2 ocasiones. El pacto Molotov-Ribbentrop y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1939, tras romper el Acuerdo de Múnich e invadir el resto de Checoslovaquia, Hitler firmó un pacto de no agresión con Stalin, allanando el camino para la invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939 la invasión comenzó. A pesar de la oposición de muchos de su entorno, solo Hitler quería la guerra.
Creía que Francia y Gran Bretaña no reaccionarían, pero el 3 de septiembre declararon la guerra a Alemania, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Hitler, convencido de su genio militar tras la rápida victoria en Polonia, comenzó a tomar el control directo de las operaciones. Millones de judíos cayeron bajo control nazi en Polonia y fueron confinados en guetos en condiciones inhumanas. Esto reforzó su convicción de la necesidad de su deportación sistemática y exterminio. En 1940, la maquinaria de guerra nazi se extendió hacia el oeste, invadiendo Noruega y Dinamarca, y luego, tras varios aplazamientos por el clima y la preparación de tanques, lanzó la ofensiva contra Francia en mayo. La Wehrmacht, con su estrategia de Blitzkrieg, aplastó a las tropas francesas en cuestión de días. Hitler quiso estar en primera línea para presenciar la derrota de Francia. Estableció su cuartel general en un pueblo aislado de Bélgica, Brûlis-de-Péche, un sitio estratégico y seguro. Allí, en la escuela local, dirigió las operaciones. El 17 de junio de 1940, Francia solicitó el armisticio, una victoria que eufórico Hitler consideró una revancha de 1918. Visitó París brevemente en junio, una visita cargada de simbolismo que los medios utilizaron para presentarlo como el mayor líder militar de todos los tiempos. Sin embargo, la batalla de Gran Bretaña marcó el primer revés para Hitler, ya que la resistencia británica frustró sus planes de invasión. Con las primeras bombas cayendo sobre suelo alemán, Hitler se preocupó por la seguridad de su valiosa colección de arte que albergaba en un depósito secreto en Múnich, planeando exhibirla en un gran museo en Linz. Para él, el arte era más importante que la vida de las personas. Gran parte de esta colección consistía en obras saqueadas de países ocupados. En 1941, Hitler se embarcó en otro sueño, la invasión de la Unión Soviética, el enemigo mortal del nacionalsocialismo. A pesar de las victorias iniciales en el frente oriental, una decisión estratégica de Hitler de enfocarse en los recursos del sur de Rusia y un enfrentamiento con sus generales retrasaron el ataque a Moscú. Cuando la ofensiva sobre Moscú comenzó en octubre de 1941, era demasiado tarde. El invierno y una contraofensiva soviética hicieron retroceder a las tropas alemanas. Este gran revés reveló las debilidades estratégicas de Hitler y marcó un punto de inflexión en sus relaciones con sus generales, a quienes culpó del fracaso destituyendo a varios y asumiendo el mando de todas las fuerzas armadas. A partir de junio de 1941, Hitler se atrincheró en su cuartel general en Polonia, la guarida del Lobo, desde donde dirigió la guerra en el este durante más de 2 años. El destino de millones de judíos quedó sellado en la conferencia de Wannsee, en enero de 1942, donde se estableció que 11 millones de judíos serían exterminados. Tras la conferencia, los judíos fueron sistemáticamente acorralados y enviados a centros de exterminio como Auschwitz, diseñados para el asesinato en masa. Hitler, convencido de las virtudes del genocidio judío para recuperar la ventaja geopolítica, nunca visitó un campo de concentración, ni presenció directamente las consecuencias de sus órdenes. En el verano de 1942, Hitler trasladó su cuartel general a Ucrania y dio la orden de tomar Stalingrado. La batalla fue intensa y en meses, el sexto ejército alemán fue rodeado y aniquilado por las tropas soviéticas. La derrota en Stalingrado, en febrero de 1943, fue un punto de inflexión y el principio del fin para Hitler, revelando sus defectos como líder militar. Poco después, en una ceremonia religiosa en Austria, Hitler mostró un raro momento de introspección, apareciendo pensativo y retraído, quizás consciente de que la guerra estaba perdida. Fue la última vez que visitaría Linz, la ciudad de su juventud. A principios de 1945, regresó a Berlín desde su cuartel general en Polonia, creyendo aún que podía ganar la guerra. Con los bombardeos sobre la capital alemana intensificándose, se refugió a 8 metros bajo tierra en el búnker del Führer.
un complejo casi indestructible. Allí, en 6 habitaciones, vivía con Eva Braun, mientras sus colaboradores más cercanos y personal ocupaban otras 6. A diferencia de los rumores, el búnker solo tenía 2 salidas. Hitler rara vez salía, mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia Berlín. El 11 de abril de 1945, los estadounidenses liberaron el campo de concentración de Buchenwald, revelando los horrores del régimen nazi. El 22 de abril de 1945, tras enterarse de que ninguna tropa acudiría a rescatarlo, Hitler reconoció que la guerra estaba perdida y anunció su intención de suicidarse. La última fotografía real de Hitler fue tomada el 20 de abril, su cumpleaños, en las ruinas de la Cancillería del Reich. Con Berlín completamente rodeada y tras enterarse de que Heinrich Himmler negociaba con el enemigo, Hitler tomó una decisión. En la penumbra del búnker, en la noche del 28 al 29 de abril, se casó con Eva Braun en una ceremonia íntima y tensa. Poco después, redactó su testamento político, un documento aterrador que resumía la ideología nazi y pedía a sus sucesores continuar la política de asesinatos en masa, reivindicando el exterminio de un gran número de judíos como uno de sus mayores logros. Esto desmiente cualquier afirmación de que Hitler no quería el Holocausto o no sabía de él. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó en su oficina del búnker, junto a Eva Braun. Cumpliendo su último deseo de no correr la misma suerte que Mussolini, su cuerpo fue llevado al jardín de la Cancillería del Reich y quemado con gasolina. Sin embargo, los restos no se redujeron a cenizas y fueron encontrados por soldados soviéticos. Stalin, tras un análisis de los restos que los identificó gracias a los dientes, ocultó esta información al mundo durante años para sembrar dudas entre los aliados occidentales y justificar una política dura hacia la Alemania de posguerra. Los sucesores de Stalin mantuvieron la mentira hasta 1968. Los restos de Hitler tuvieron una odisea, siendo enterrados y desenterrados 9 veces antes de ser incinerados y arrojados desde un puente en 1970. Lo único que queda de él hoy son sus dientes en Moscú. 25 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el itinerario de Adolf Hitler llegó a su fin. Sus 12 años en el poder fueron uno de los periodos más destructivos y negativos de la historia. Decenas de millones de muertos, y la humanidad marcada por su capacidad de exterminio. Adolf Hitler es descrito como la personificación del mal y uno de los mayores criminales de la historia de la humanidad, responsable de más muertes que nadie. La exhaustiva investigación de Harald Sanner durante más de 20 años ha permitido establecer una cronología detallada de su vida. ¿Qué queda de todo esto hoy en día? ¿Cómo influyó esa guerra, la guerra de Hitler, como a veces se le llama en el mundo en el que vivimos? Pues miren, su sombra, tristemente, todavía se siente en muchas partes. Para empezar, el mapa político del mundo cambió para siempre. La guerra redibujó fronteras, sentó las bases para la Guerra Fría que dividió el mundo en bloques por décadas y dio nacimiento a alianzas internacionales que todavía existen, como la OTAN. También impulsó la creación de organismos globales como las Naciones Unidas, precisamente para intentar que algo así no volviera a pasar. La barbarie nazi, especialmente el Holocausto, impactó tanto que sentó las bases de la idea moderna de los derechos humanos universales. Los juicios de Nuremberg crearon precedentes para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, dando forma al derecho internacional tal como lo conocemos hoy. La prohibición del genocidio, por ejemplo, es un legado directo de lo ocurrido. Quizás lo más importante que nos queda es la memoria. Los campos de concentración son ahora museos y memoriales, lugares de reflexión, para que nunca olvidemos los horrores a los que puede llegar la intolerancia. La lucha contra el antisemitismo, el racismo y cualquier forma de extremismo violento sigue siendo una tarea constante en todo el mundo, impulsada por la lección de lo que pasó. Todavía quedan cicatrices físicas, búnkeres abandonados, ruinas de guerra que se conservan, cementerios militares y algo menos visible, pero muy real, millones de minas y bombas sin explotar que aún se descubren y desactivan en los campos de Europa décadas después. A nivel cultural, la literatura, el cine,
el arte, siguen explorando y tratando de entender ese periodo. En el fondo, la historia de Hitler y su guerra es un recordatorio permanente, una advertencia de lo frágiles que pueden ser la democracia y la convivencia, y de la importancia de estar vigilantes ante los discursos de odio y la intolerancia. En resumen, aunque han pasado más de 80 años, el legado de esa guerra brutal, impulsada por la ideología nazi, sigue presente en la forma en que nos organizamos como sociedad global, en nuestras leyes, en nuestra memoria colectiva y en la lucha continua por un mundo más justo y tolerante. Y eso fue todo por hoy en Historias Asombrosas, un capítulo que sin duda nos deja mucho en qué pensar. Millones de gracias por haber visto el video completo. Si te resultó interesante o aprendiste algo nuevo, regálanos un like, que ayuda muchísimo al canal. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? Déjenme saberlo en los comentarios. Y si quieren seguir explorando los rincones más fascinantes del pasado conmigo, suscríbanse ahora mismo y activen las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia asombrosa.